Hola, hola a todos, por aquí el profe Dani. Hoy vamos a analizar la PAES de invierno rendida el año 2023. Decidí trozar la PAES de invierno rendida el año 2023 para poder analizarlas por ejes temáticos. Hoy vamos a analizar el eje temático herencia y evolución, comprendiendo los temas de ciclo celular y mitosis, meiosis y manipulación genética. Cabe destacar también que estos tres temas aparecen en la PAES de Ciencias, mención Biología, tanto en el módulo común como en el módulo mención. Así que, sin más, vamos con el análisis. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a una célula animal en citocinesis? Célula animal en citocinesis. En las células animales en citocinesis observamos que se forman unas hendiduras. Ya, aquí voy a escribir inmediatamente la alternativa correcta. Se forma como unas hendiduras, como si fuese una contracción. Se contrae en formación de un anillo contráctil, ya de actina. La única imagen que justifica esta descripción es la número D, con estas hendiduras que se encuentran aquí, y esto representaría el anillo contráctil, como que se van retrayendo, ¿ya? Y se va como estrangulando la célula hasta que finalmente se separa y tenemos dos células hijas. ¿Okay? Por lo tanto, esta pregunta alternativa D correcta. A un cultivo de células se le agrega colchicina y después de un tiempo se observan células poliploides. Al respecto, ¿en cuál de las etapas del ciclo celular actúa la colchicina para producir este efecto? Tenemos que se generan, dice el encabezado, se generan células poliploides, es decir, tenemos un aumento, ya, un aumento de la dotación cromosómica. Por lo tanto, la etapa donde más probable en que haya ocurrido este evento o este evento anormal, podríamos decir, es la etapa en donde se separan las cromátidas hermanas, en este caso, que se tienen que distribuir eventualmente a las células que se van a producir. Este proceso ocurre en metafase. Recuerda que en metafase tenemos todos los cromosomas alineados en la placa ecuatorial, en el plano ecuatorial o placa metafásica. Tenemos que todos los cromosomas están alineados y luego cada cromatida hermana se separa y es distribuida a los polos en anafase. Si no hay una separación de cromátidas hermanas en metafase, es altamente probable que se genere una situación de poliploidía, células poliploides. Por lo tanto, alternativa D correcta. La tabla siguiente presenta los datos de un estudio comparativo de la duración de algunas etapas de la mitosis. Estudio comparativo de algunas etapas de la duración de la mitosis en diferentes tejidos de organismos pluricelulares. Entonces acá tenemos las etapas: profase, metafase, anafase, telofase. Acá tenemos las especies, o sea, tejidos de organismos pluricelulares. Tenemos la mosca, la drosófila, tenemos el pollo y la avena. ¿Okay? Ahí está y ahí está. No vamos a hacer un análisis de la tabla todavía. Vamos a esperar a leer las alternativas. Dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la pregunta que esta investigación buscaba responder? O sea, están pidiendo que selecciones de las opciones, selecciones una pregunta que se responda con la tabla que te presentan. Entonces tenemos alternativa A. Dice, ¿cómo varía la duración de las etapas de la mitosis en diversos grupos de pluricelulares? Tenemos, por ejemplo, a ver, en la mosca tenemos que la profase dura alrededor de 3.6 minutos, metafase 0.5, anafase 1.2 y telofase 0.9 minutos. Acá tenemos la del pollo en cada una de las etapas de la mitosis y la de la avena. ¿Sí? Ya, yo creo que la A podría ser sospechosa.
Vamos a comparar con las otras, ¿ok? Vamos a comparar con las otras opciones. Dice, alternativa B, dice, ¿qué factores determinan, ojo, qué factores, dice, determinan la duración de las etapas de la mitosis en organismos pluricelulares? En la tabla no me están mostrando factores, ¿ya? De hecho, el encabezado, o sea, arribita de la tabla, el encabezado me dice que es un estudio, datos de un estudio comparativo de la duración de algunas etapas de mitosis. Es decir, la tabla solamente tiene etapas de duración de mitosis y no son factores. Un factor puede ser, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Cómo afecta la temperatura en distintos tejidos, la mitosis de distintos tejidos. La presión, la humedad, la escasez de agua. Esos son factores, ¿te das cuenta? Entonces la B no puede ser. La C dice, ¿cuál es la diferencia en la duración del ciclo celular? Ojo, dice, en función de la presencia de pared celular. Esta es súper pilla, esta alternativa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta aquí que la avena es, perdón, es un organismo vegetal, es un vegetal. Por lo tanto, podríamos ver que, o podríamos concluir muy apresuradamente, de que esta tabla quiere demostrarnos cuánto dura un organismo vegetal, un tejido vegetal, cuánto tiempo se demora en producirse la mitosis en organismos vegetales. Solo que tenemos un problema con esto, que estamos evaluando solamente un organismo vegetal. Si tuviésemos 5, 10 organismos vegetales con sus tiempos de duración de mitosis y sacáramos un promedio y ese promedio se comparara, por ejemplo, con los organismos animales, ¿ya? Y tuviéramos otro promedio de organismos animales, ahí sí la C sería correcta. Pero acá no, porque me faltan datos. O sea, la tabla no alcanza a hacer esa generalidad. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la C no es. Y la D, vamos con la D, dice, ¿qué características tiene el ciclo celular de los organismos a medida que aumenta el tamaño y el número de células? Aquí tenemos también otra pillería. Fíjate, dice la D, ¿qué características tiene el ciclo celular de los organismos a medida que aumenta el tamaño y número de células? En la D asume de que se están evaluando todas las células del organismo, porque dice que la mosca es más pequeña claramente que un pollo. ¿Te das cuenta? Entonces, se estarían, según la D, comparando los tamaños de los organismos y las duraciones de sus ciclos, de su mitosis en este caso. Pero eso no es lo que sucede. Eso no es lo que sucede. De hecho, el encabezado, aquí voy a borrar esto para marcarlo bien. El encabezado dice que se presentan datos de un estudio comparativo de la duración de algunas etapas de la mitosis en diferentes tejidos, es decir, una muestra del organismo. ¿Te das cuenta? No estamos comparando el tamaño del organismo completo, sino que es una muestra del tejido nada más. Por lo tanto, la D no alcanza. No es. Confirmamos nuestra sospecha. Alternativa A sería la alternativa correcta. ¿Cómo varía la duración de las etapas de la mitosis en diversos grupos de pluricelulares? ¿Sí? Alternativa A correcta. En una investigación sobre el índice mitótico de células tumorales del mismo tipo, se aplicó a 3 cultivos sincronizados en etapa G1 que tienen el mismo medio de cultivo distintas concentraciones de una sustancia X a una temperatura de 36 grados Celsius. Con respecto a este procedimiento, ¿cuál de las siguientes hipótesis es pertinente? Vamos a analizar las hipótesis. Dice, la temperatura del cultivo afecta la cantidad de nutrientes del cultivo celular. Ya, acá,
en esta parte de aquí, nos dicen que la temperatura del cultivo es la misma para los 3 cultivos. Por lo tanto, no podríamos ver ese impacto. ¿Te das cuenta? El impacto de la temperatura del cultivo, porque están los 3 a la misma temperatura. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la A no podría ser. Vamos con la B. Dice, la concentración de la sustancia X, ya, ahí está destacado en verde, la concentración de la sustancia X en los medios de cultivo afecta el índice mitótico. La concentración de la sustancia X, que está aquí arribita, tenemos que es lo único que varía, ya que los 3 cultivos están sincronizados en G1, ¿ya? Tienen el mismo medio, es decir, están siendo cultivados en la misma sustancia, podríamos decir. Están a la misma temperatura, pero lo único que cambia es la concentración de la sustancia X. Podríamos decir que la B es sospechosa. Ya, vamos a analizar las otras. Vamos a la C. Dice, la etapa del ciclo celular en la que se encuentran las células de cultivo afecta la concentración de la sustancia X. Acá tenemos 2 cosas mal. La primera es que la etapa del ciclo celular es la misma para los 3 cultivos. Por lo tanto, no sería una variable que cambie o que afecte. Y lo segundo es que dice, en la última parte de esta hipótesis, dice que, lo leo del principio, la etapa del ciclo celular en la que se encuentran las células del cultivo afecta la concentración de la sustancia X, siendo que la sustancia X es algo que yo estoy variando, según lo que me dice el encabezado. Por lo tanto, la C no podría ser. Y la D, veamos con la D, dice, el índice mitótico del cultivo afecta la etapa del ciclo celular en la que se encuentran las células tumorales. Y el encabezado me dice que esta investigación es sobre el índice mitótico de las células tumorales. Por lo tanto, la D se descarta de plano. Entonces, en la 13 nos quedaríamos con la que sospechábamos desde un comienzo, alternativa B. El entrecruzamiento cromosómico es un proceso que ocurre durante la meiosis cuando un cromosoma intercambia genes con su homólogo. Como resultado, el nuevo cromosoma contendrá información genética de ambos progenitores, lo que podría originar nuevas combinaciones de genes. Y esto se le llama recombinación genética. En el siguiente esquema se representa un par de cromosomas homólogos y 2 pares de genes simbolizados con letras antes que ocurra el entrecruzamiento. Entonces tenemos acá que este cromosoma, aquí dice que es materno, tiene los genes M mayúscula, M mayúscula, N minúscula, N minúscula. Y para el cromosoma paterno, en este caso M minúscula, M minúscula, N mayúscula, N mayúscula. Ya, dividí la pregunta en 2 partes porque no me alcanzaba como para llegar a un buen tamaño. Entonces vamos a ir con las alternativas. O terminando del encabezado. Dice, de acuerdo con los antecedentes entregados, si se asume que únicamente ocurrió entrecruzamiento con recombinación genética en ambos pares de genes, ojo, en M y N, para ambos, ¿cuál de las siguientes opciones representa un posible cromosoma resultante? Ya, acordémonos bien de esto. Tenemos M minúscula, M mayúscula, E minúscula, N minúscula, N mayúscula. Lo que se esperaría acá sería que los nuevos cromosomas que sufrieron recombinación, ya crossing over, salgan de esta forma. ¿Te das cuenta? Esta parte corresponde a la superior y esta es la inferior, como para que nos imaginemos el cromosoma resultante, por así decirlo. Entonces, esto y esto. Voy a anotar esto acá, rapidito. M minúscula,
N minúscula, N mayúscula, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, ahí está. Bien. Entonces busquemos un cromosoma que luzca así. M minúscula. Aquí. Y aquí. A y C. N minúscula, N mayúscula. Aquí están cambiados, mira. ¿Te das cuenta? Aquí hay una M, de hecho. Eso está incorrecto. ¿Ya? Tenemos, por lo tanto, que este es el distractor. Ojo, te cambiaron de posición las N mayúscula y N minúscula. Pero eso es un detalle, nada más. Por lo tanto, en la pregunta 67, la alternativa correcta es la C. El siguiente gráfico representa la variación de material genético por célula hasta finalizar el proceso meiótico. Acá tenemos el eje Y y el eje X. Para que la interpretación del gráfico corresponda a lo señalado anteriormente, ¿cuál de las siguientes opciones presenta las variables que deben utilizarse en los ejes X e Y? Antes de analizar las opciones, siempre considera que en un proceso meiótico siempre va a estar involucrado el tiempo. ¿Ya? El tiempo. ¿Por qué? Porque en una determinada temporalidad va a haber un avance del proceso meiótico. En un determinado tiempo yo voy a tener una profase 1, por ejemplo, y en un determinado momento voy a tener quizá una profase 2, o una metafase 2 o anafase 2. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el tiempo es muy relevante. Es relevante para el proceso meiótico. ¿Ok? Y el tiempo, por lo general, corresponde a una variable del tipo independiente. ¿Ya? Ya te voy a explicar por qué. Eje X, tiempo. Alternativa D sería la única que coincide con el tiempo en el eje X. ¿Ya? Ahora, si la variable tiempo es la independiente, el tiempo yo lo puedo modificar. Esa es la gracia. Esa es la gracia de una variable independiente. Yo puedo parar, por ejemplo, el proceso a la mitad, o puedo esperar a que transcurra el tiempo y el tiempo se complete, el tiempo de proceso meiótico. ¿Sí? Yo puedo ir modificando los tiempos. Entonces, si yo modifico los tiempos, por ejemplo, si detengo el tiempo aquí, voy a tener una cantidad, y ahora viene el eje Y, una cantidad de ¿qué? De material genético en un determinado tiempo. Si yo detengo el proceso meiótico en este momento, voy a tener una cantidad de material genético acorde al tiempo en que yo detuve el proceso meiótico. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, tenemos que el eje X sería el tiempo y el eje Y sería la cantidad de ADN dispuesto. Alternativa D. La ingeniería genética contempla la manipulación directa de los genes de un organismo, utilizando la biotecnología ya sea para eliminar, duplicar o insertar material hereditario por medio de diferentes tecnologías de edición genética como la presentada a continuación. Tenemos, voy a hablar solo de la imagen, ya no voy a ir a desarrollar todavía la alternativa. Tenemos una célula somática, aquí, ya con una dotación de material genético, una dotación cromosómica completa. Y tenemos un ovocito haploide. Fijémonos que aquí, por tamaño, yo entiendo de que este es el ovocito y el núcleo de la célula somática se inserta en el ovocito. De hecho, la descripción me dice acá fusión del núcleo 2N, ¿ya? O sea, el núcleo de la célula somática, con el ovocito enucleado, es decir, que se le extrajo el núcleo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, tenemos que ese núcleo corresponde a la célula somática y lo demás corresponde al ovocito sin el núcleo. ¿Sí? Se desarrolla el embrión
y luego que se desarrolla el embrión se implanta, es decir, se pone en el útero de la oveja, en este caso, una oveja negra. Por el dibujo, sabemos que es la oveja negra. Nacimiento, oveja blanca. Eso es solo lo que aparece en la imagen. Pregunta. Dice, ¿qué técnica de ingeniería genética está representada en el esquema? Voy a borrar un poquito. Si obtengo un núcleo de una célula somática 2N, una dotación cromosómica completita, si ese núcleo yo lo inserto en un ovocito enucleado, es decir, que no tiene un núcleo, se le extrajo, y le pongo el núcleo de la célula somática, la dotación cromosómica de este va a estar completa, pero con la dotación cromosómica de la célula somática. ¿Te das cuenta? Con la información genética de la célula somática. Por lo tanto, no hubo ningún proceso de recombinación de variabilidad genética. Por lo tanto, en este caso, estaríamos hablando de un clon. De una clonación. ¿Qué es un clon? En este caso, tiene el mismo material genético. ¿Ya? La ovejita que nació aquí tiene el mismo material genético que la ovejita que donó, básicamente, donó la célula somática. ¿Te das cuenta? O sea, comparten el ADN, son clones. Alternativa A, correcta. Se ha identificado que los tejidos presentan diferentes tasas de recambio celular, mediados por un balance entre la eliminación y la generación de nuevas células. Para la comprensión de estos procesos de recambio, se ha desarrollado el uso de sustancias como la BRDU, que desde el momento de su aplicación permite identificar células que están sintetizando ADN. Por tanto, si se está evaluando el recambio celular en un tejido con la aplicación de BRDU, ¿en qué células se detectará primero la presencia de esta sustancia? Vamos a analizar las opciones. Tenemos A. Fíjate, ojo, recuerda la acción del BRDU. O sea, se aplica y dice que permite identificar células que están sintetizando ADN. ¿Okay? Dato de vital importancia. Vamos con la A. Dice, en células que durante la administración de BRDU se encuentren en G2. O sea, en G2 no hay síntesis de ADN. Ya saben más o menos para dónde va la respuesta correcta, me imagino. No se está sintetizando, no está produciendo, no está duplicando el material genético. Por lo tanto, la A no puede ser. La B dice, en células que durante la administración de BRDU se encuentran en profase. Nuevamente, no estoy produciendo, no estoy generando material genético en profase. ¿Te das cuenta? Falsa. No puede ser. La C dice, en células durante la administración, en células que durante la administración de BRDU se encuentren en fase S. Perfecto. En fase S se está duplicando el material genético. Por lo tanto, esta sería la correcta. Veamos la D. Dice, en células que durante la administración de BRDU se encuentran en citocinesis. Falso. No se está sintetizando. Aquí está la clave. Lo voy a remarcar nuevamente. Está sintetizando material genético. ¿Ya? Por lo tanto, alternativa C, correcta. Espero que te haya gustado el análisis de la PAES de invierno rendida el año 2023. En el futuro seguiré subiendo videos de este estilo de análisis de pruebas. Si quieres, tú también puedes mandarme algún material que te gustaría que revisara. Nos vemos en otro video. Chau, chau.